clase del día de hoy. Voy a proceder a compartir pantalla. Muy bien. En cuanto a la lengua y literatura, ¿no es cierto? Ya decimos que es muy importante para que nosotros sepamos y darle un correcto uso a la lengua castellana. Vamos a iniciar viendo cuáles son los aportes de la escritura a la humanidad. Es decir, cuál es esta evolución que ha tenido la escritura en la humanidad. Primero fue la memoria, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el primer reto que debió enfrentar el ser humano, en primer lugar, fue la supervivencia, ¿no es cierto? Hablando de miles y millones de años. ¿Cómo debieron afrontar estas personas el hecho de poder convivir y de poder tener cómo sobrevivir, ¿no es cierto? Para lo cual, lo que hicieron fue la convivencia en grupos. La convivencia en grupos implicó desarrollar diversas formas de comunicación, ¿sí? En este periodo convivieron los cromañones y los neandertales, ¿sí? Los cuales, en base a la relación que tuvieron, permitió al ser humano el desarrollo de determinados sentidos, como por ejemplo el de escuchar, el del aprendizaje en primera instancia, y sobre todo el escuchar los sonidos de la naturaleza, ¿sí? Por esta razón, y de acuerdo con algunos estudiosos, algunos científicos, los primeros pobladores comenzaron a imitar el sonido del agua, ¿sí? Comenzaron a imitar el sonido de los animales, el sonido de la naturaleza, del viento, entre otros, ¿sí? Estas experiencias lo que hicieron fue tratar de desarrollar progresivamente las capacidades cerebrales y físicas que permitieron en primer lugar a los cromañones desarrollar el habla, ¿sí? A diferencia de los neandertales, que a pesar de ser mucho más grandes, ¿no es cierto?, mucho más fuertes, no poseían estas capacidades. Por ende, la supervivencia fue determinada por el desarrollo del habla. Los cromañones siguieron existiendo mucho tiempo después y los neandertales, lastimosamente, porque no pudieron desarrollar este tipo de capacidades, se fueron extinguiendo poco a poco, ¿sí? A medida que los grupos humanos se volvieron más complejos, es decir, ya no habitaban únicamente de 2 o 4 personas, sino comenzaron a habitar, entre más personas, como la formación de tribus, ¿no es cierto?, la formación de familias. Esto permitió que fuera surgiendo un mayor número de necesidades comunicativas, ¿sí?, que se resolvieron a lo largo de la historia. De esta manera, Manuel Velázquez Montalbán nos establece 4 fases previas al desarrollo de la escritura. ¿Cuáles son estas fases? En primer lugar, empezamos con la fase mnemónica, ¿sí? Luego da origen a la fase ideológica, posteriormente a la fase fonética y por último a la fase pictórica, ¿sí? ¿Qué quiere decir esta fase mnemónica? ¿Qué fue lo que sucedió en esta fase? Esta fase se caracteriza por el empleo de objetos reales para registrar y calcular, ¿sí? Esta vez la solución se dio por el uso de algo tangible, ¿sí? Es decir, de algo que estas personas podían palpar para cumplir este propósito de registrar hechos o de calcular determinadas situaciones, ¿sí? Algo que utilizaron en este tiempo fue el quipus, ¿sí? El quipus fue uno de los inventos más representativos en cuanto a este periodo. ¿Qué era el quipus? El quipus era un medio tangible, ¿no es cierto?, que les permitía, ¿no es cierto?, calcular y registrar determinadas situaciones. Este se formaba como un tipo de, como ustedes lo pueden observar en la imagen, como un tipo de elaboración manual, ¿no es cierto?, que podría llegar hasta medir a más de
1 metro de longitud. Se encontraba elaborado en la mayoría de las ocasiones de varios colores y con varios tamaños, ¿sí? Además, tenía diferentes nudos, los cuales el tamaño era diferente, así como cada uno de los grosores que pertenecían a estos diferentes nudos, ¿sí? Que correspondían con lo que ellos querían, ¿sí? Así, en cuanto a los incas, ¿no es cierto?, pudieron realizar los censos con respecto al número determinado de su población, el registro de todos los productos que ellos tenían, es decir, los registros agrícolas, las estadísticas, la ubicación geográfica, entre otros. Este pequeño, ¿no es cierto?, perdón, grande, porque medía incluso más de 1 metro de longitud. Esto les permitía, ¿no es cierto?, registrar y calcular lo que ellos deseaban. Muy bien. Como siguiente tenemos a la fase pictórica. La fase pictórica se desarrolla durante el periodo paleolítico, ¿sí? Y se caracteriza por la representación gráfica de su entorno, es decir, de la naturaleza que los rodeaba. Sus actividades, hablando en esos tiempos, ¿no es cierto?, de la caza y la recolección de frutos, y su ritualidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir ritualidad? Los ritos que tenían estas personas en cuanto a la fertilidad. Muy bien, todo esto era representado en las paredes y en los techos de las cuevas, ¿sí? La reconocemos a esta fase por la invención de la pintura y los primeros instrumentos que estas personas o estos hombres utilizaban para pintar, comenzando en primer lugar por el uso de sus manos. Aquí surge lo que conocemos como la pintura rupestre, ¿sí? La pintura rupestre fue elaborada por diversos motivos. Para representar escenas de caza, como lo pueden ver aquí en la imagen, para representar escenas de caza, para ganarse el favor de los dioses, para atraer la caza, para planificar también una caza, o para representar este tipo de ritos, de este tipo de fiestas o sucesos importantes, ¿sí? Posteriormente se dio origen a la fase ideográfica, ¿sí? La fase ideográfica es la representación simbólica que cuenta hechos e historias de eventos y actividades de personajes importantes. Lo que narra es establecido acerca de las creencias en cuanto a sus dioses, ¿sí? El principal evento que utilizaron este tipo de personas, estos hombres, fueron los jeroglíficos. ¿Qué eran los jeroglíficos en primer lugar? Los jeroglíficos eran considerados como unos signos sagrados, ¿sí? Representados por gráficos. Cada uno de estos gráficos tenían un significado a cual ellos dotaban, ¿no es cierto?, de algo que represente esto sagrado, porque bien decimos que narraba sus creencias y la relación que estos personajes tenían con los dioses, ¿sí? En estos tiempos, los egipcios consideraban que la escritura era un regalo que les otorgaban los dioses, ¿sí? Comprendieron que lo importante era dejar un registro para aquellas personas que viniesen después de ello, sobre todos los eventos significativos y las creencias, ¿sí? Lo que trataban de dejar era un tipo de legado para las siguientes generaciones. La estructura de la lengua en la fase ideográfica se dio de la siguiente manera. Aquí vamos a mencionar acerca de los escribas egipcios, ¿sí? En el antiguo Egipto, los escribas tuvieron mucha importancia, en la medida en que se surgían las necesidades diarias y las demandas del Estado, ¿sí? A medida que aumentaba la población, el Estado crecía, ¿no es cierto? Fue muy importante aquí la figura del escriba. ¿Qué era el escriba? Era el encargado, ¿no es cierto?, de transmitir las órdenes, de anotar y controlar las actividades económicas del Estado, ¿sí? Anotaban todo lo relacionado con los ritos que estas personas tenían, ¿sí? Por ejemplo, en este tiempo, los egipcios tenían un libro, el cual lo denominaban el libro de los muertos,
¿sí? El cual es el mejor ejemplo de labor que realizaba el escriba en esta época, ¿sí? Este libro de los muertos ayudaba a los vivos para pasar al mundo de los muertos sin ninguna dificultad. Luego tenemos la fase fonética. La fase fonética es la que convierte los fonemas sonoros en signos, ¿sí? Que posteriormente dieron origen al desarrollo del alfabeto. Un fonema es un sonido, ¿sí? Un fonema es un sonido, tal y como se lo pudiese realizar, ¿sí? Estos fonemas eran representados después en signos. Estos signos después originaron lo que conocemos actualmente como el alfabeto, ¿sí? Aquí nace la escritura cuneiforme, ¿sí? Esta es la que precede al alfabeto. Se desarrolla entre los años 3000 a.C. y el 650 a.C. Es la primera forma de expresión escrita conocida, ¿sí? Esta es la primera forma, la escritura cuneiforme, ¿sí? Consistía en un sistema de pictogramas, como lo vimos en la anterior fase, ¿no es cierto?, que representaban cada una un objeto, representaba un animal o representaba una parte determinada del cuerpo que tenía la persona, el cuerpo humano, ¿no es cierto? Y daría paso más tarde a la creación de pequeños lexemas, ¿sí? De palabras, de sílabas, de frases, de ideas, ¿sí? Luego, cuando ya se instaura la escritura cuneiforme, surge la escritura alfabética, ¿sí? Entre los años 2000 a.C. y surge en el Mediterráneo y el Golfo Pérsico, ¿sí? Aquí surge la escritura alfabética. Los símbolos que desarrollaban en los jeroglíficos pasaron a usarse para representar también aquí sonidos. Así nace la escritura fonética y finalmente se convierte en letras. A partir de este primitivo dibujo se construyen signos, ¿sí? Para representar lo que es la letra inicial del dibujo. Por ejemplo, el alef, que representa la letra A. Muy bien. Dentro también de esta fase fonética existían también los escribas. Aquí los escribas se denominaban escribas fenicios, ¿sí? Estos utilizaban un sistema de escritura que solo tenía sonidos consonánticos, ¿sí? Y no representaba las vocales. Esto lo hacían para poder simplificar de una u otra manera la escritura, ¿sí? Perfecto. Vamos con el siguiente tema. Muy bien. Ahora vamos a hablar acerca de las variaciones lingüísticas de la lengua, ¿no es cierto? Estamos hablando acerca de la evolución y posteriormente nos conviene conocer cuáles son estas variaciones lingüísticas de la lengua, ¿sí? Muy bien. El lenguaje es una de las capacidades más importantes de nosotros los seres humanos, ¿no es cierto? Dado que somos seres sociales, ¿no es cierto?, que necesitamos podernos comunicar entre sí con el objetivo de coordinarnos y poder sobrevivir, ¿sí? Entonces, aquí surgen algunos significados muy importantes que es conveniente diferenciar, como por ejemplo, ¿qué es el lenguaje y qué es la lengua? El lenguaje es una capacidad humana universal para expresar pensamientos y sentimientos a través de los signos. Estos signos, ¿cuáles son? El alfabeto, ¿verdad? Muy bien. La capacidad de la persona que deja que conozcamos una lengua, ¿no es cierto? Y que seamos capaces de usarla. Esto es el lenguaje, la capacidad que tiene una determinada persona para ser capaz de usar la lengua, ¿sí?
La lengua es la forma de comunicación establecido oficialmente por una comunidad con unas condiciones limitadas, ¿no es cierto? Que tenga una tradición escrita, que tenga una literatura, un número de hablantes y un estatuto institucional. ¿Qué quiere decir esto? Voy a ponerles de ejemplo la lengua que se habla aquí en Ecuador, ¿no es cierto? Si bien es cierto, la lengua de uso oficial es el castellano o el español, ¿sí? ¿Cómo lo establecen como idioma de uso oficial o como lengua de uso oficial? Lo establecen porque es utilizada en cada una de todas las partes que componen la sociedad, como por ejemplo la justicia, es utilizada en la administración, es utilizada en la educación, ¿sí? Y de esta manera se ratifica también en la Constitución como lengua de uso oficial. Y las otras lenguas que se hablan también en el Ecuador, ¿no es cierto? Hablando de las 14 lenguas, quedarían como lenguas de uso oficial para los pueblos indígenas, es decir, para los pueblos de donde surgen estas lenguas maternas. Muy bien. ¿Cuáles son los niveles de lenguaje? Los niveles de lenguaje son aquellos registros utilizados para hablar o escribir, ¿sí? Para adecuarse a las circunstancias del emisor. Se pueden utilizar los diferentes niveles del habla, como por ejemplo el popular, el vulgar o el culto, ¿sí? Los factores que determinan el tipo de registro lingüístico son los siguientes. Por ejemplo, un factor que determina es la clase social que tiene la persona, ¿sí? Los cambios que una persona hace en el uso de la lengua pueden surgir de la clase social a la que esta persona pertenece. No todas las clases sociales, ¿no es cierto?, van a hablar igual, aunque compartamos la misma lengua, hablando, ¿no es cierto?, del español. Esto es un hecho que es netamente comprobable, ¿sí? Pero, ¿por qué ocurre esto si la lengua que se habla es la misma, ¿no es cierto? Esto sucede porque el grupo de personas, ¿no es cierto?, que comparte la misma lengua, le da un uso distinto. De esta manera, la persona que habla varía de una clase social a otra, ¿sí? Aquí se distinguen los niveles de lenguaje como el nivel culto, el nivel estándar y el nivel vulgar, ¿sí? El nivel culto, diciéndolo así, por aquellas personas que poseerían un estrato social alto, ¿sí? El nivel estándar, aquellas personas que poseerían un nivel social medio, y el nivel vulgar, aquellas personas que poseerían pues un nivel social más bajo, hablando netamente de la estructura social, ¿sí? Otro factor que determina es el nivel educativo, ¿sí? La educación que recibe una persona determina y marca la forma de hablar, ¿sí? Por ejemplo, no es la misma manera que tiene una persona de hablar como, qué sé yo, un médico, por ejemplo, que tendrá una persona que lamentablemente nunca pudo acceder a un nivel de estudio, ¿sí? Entonces, este factor va a determinar mucho en cuanto al nivel de lenguaje. Otro factor que determina es la profesión, ¿sí? Los sociodialectos están bien relacionados con la profesión de una persona, ¿sí? No en todas las profesiones se va a hablar igual, o también no se puede hablar de una manera obligada, ¿no es cierto?, en cada una de las profesiones. Aquí se utilizan los tecnicismos, ¿no es cierto?, se van a utilizar las jergas que van a determinar un determinado, valga la redundancia, grupo social, como por ejemplo un grupo social profesional, ¿sí? Otro factor que interviene mucho también es la edad, ¿sí? La edad es uno de los factores más importantes que determina la forma de hablar de una persona, ¿sí? Por norma general, una persona modifica su forma de hablar a lo largo de toda su vida. Así es que, por ejemplo, la lengua infantil es utilizada por los niños que están aprendiendo recientemente, ¿no es cierto?, hablar. En ella el vocabulario va a ser muy pobre y se producen constantes transgresiones a la norma gramatical, ¿no es cierto?
Por ejemplo, el vocabulario va a ser muy pobre porque únicamente va a poder decir ciertas palabras como mamá, papá, comida, qué sé yo, ¿no es cierto? Luego tenemos la lengua de los jóvenes, ¿sí? Es la empleada, en cambio, por los adolescentes. Este es un poquito más formal, ¿sí? Con un vocabulario de la misma manera limitado, porque si bien es cierto, si es joven, ¿no es cierto?, no va a tener toda esta experiencia que va a modificar su manera de hablar a lo largo de su vida. Y posterior, la lengua de los adultos, pues que es usada por las personas adultas. Esta suele ser mucho más formal y se acepta la situación comunicativa, se acopla esta situación con un vocabulario extenso, un vocabulario sumamente rico, por el hecho de toda la experiencia que ha adquirido a lo largo de su vida al hablar, ¿sí? Muy bien. En cuanto a los niveles de la lengua, se clasifican en niveles o subniveles. ¿Sí? La clasificación se da de la siguiente manera. En el nivel estándar, se considera como en el nivel de lenguaje menos sofisticado, ¿sí? Y en el que se precisa de menos conocimientos formales para poder emplearse. El uso de este nivel de lenguaje incurre en múltiples incorrecciones, en el uso de modismos, suele emplear formas abreviadas de las palabras y las frases son sumamente breves, ¿sí? Aquí dentro del nivel estándar se incluye también lo que les mencionaba acerca de las jergas. Muy bien, ¿qué decía que era la jerga? Un tipo de modalidad lingüística usada por un grupo social. Por ejemplo, a ver, una jerga que sería usada por las personas que se encuentran viviendo en lo que es la Sierra Andina, ¿no es cierto?, serían palabras que están muy arraigadas a la lengua materna, que es el quichua. Por ejemplo, pueden usar palabras como el guagua, ¿no es cierto?, como, ay, se me fue, ay, 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 palabras como, se me olvidaron todas las palabras de origen quichua que conocí, pero bueno. De manera general, todos estos tipos de palabras, ¿no es cierto?, son jergas que son utilizadas por un determinado grupo social. También, taita sería otra palabra. Gracias, Jorge. Taita sería otra palabra que se utiliza también como achachay, no sé si ustedes, muchas de las veces se pronuncia, ¿no es cierto?, se habla de esta manera. ¿Sí? Muy bien. Además, como les decía, en el nivel estándar se utilizan también lo que conocemos como modismos, ¿sí? Que son expresiones que se usan dentro, espérenme un momentito, que son expresiones, guambra también, muy bien Lorena, guambra también es otra de las palabras, como una jerga regional, pongámoslo de esta manera, ¿sí? Los modismos son expresiones que se usan dentro del habla informal, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, expresiones que podrían referenciarse como un tipo de frase, como el hecho de decir, esta persona se va por las ramas, o el hecho de decir, esta persona no llega o no va al grano, ¿sí? Muy bien. Luego tenemos el nivel estándar. El nivel estándar es aquel, sin embargo, que sigue las normas léxicas, sintácticas y morfológicas del lenguaje, ¿sí? Sirve como base y ejemplo de cómo es un lenguaje correcto, ¿sí? Requiere de cierto nivel formativo para conocer el uso del lenguaje y sus normas gramaticales. Y posteriormente, el nivel superestándar. Este nivel se caracteriza por el uso de un lenguaje concreto, ¿sí? Así, por ejemplo, como ha de emplearse de manera restringida en determinados ámbitos o en determinados contextos. Su uso no es habitual, no es habitual, sino se lo va a usar día a día y se restringe a ciertas situaciones. Además de lo cual requiere un nivel educativo mucho más elevado que el que se requiere en el nivel estándar, para poder comprender todas estas palabras que de aquí van a desprenderse, ¿sí?
El vocabulario es muy amplio y suelen emplearse tecnicismos y suelen emplearse cultismos. Entendido como tecnicismo a las palabras propias pertenecientes a una determinada rama científica, ¿sí? Y como ocultismo a aquellas palabras que son extraídas de idiomas clásicos, como lo es el latín o como lo es el griego, ¿sí? Estas palabras, en cuanto a los cultismos, son adoptadas a diversas lenguas actuales, respetando sus significados y respetando su composición. Un ejemplo de cultismo, yo les escribo. Estaba buscando a quién estaba con el micrófono prendido. A ver, un ejemplo de cultismo sería la palabra psicología, ¿sí? ¿Por qué? Psicología proviene del griego, que significa psique, que nos va a mencionar el alma, ¿sí? Y de la palabra logía, que significa estudio, ¿sí? Esta palabra es uno de los ejemplos que les podría mencionar acerca de los cultismos. Palabras que son extraídas de los idiomas clásicos, como el latín o el griego, como lo es la psicología de palabras de origen griego, ¿sí? Y que se las sigue adoptando a diversas lenguas y sobre todo lenguas actuales. El significado, su forma y su composición no cambia, ¿sí? Sigue permaneciendo y sigue teniendo su mismo origen. Ya. Muy bien. Vamos a hablar de cada uno de los subniveles correspondientes a cada uno de los 3 niveles que acabamos de mencionar, ¿sí? En primer lugar tenemos el nivel vulgar, ¿sí? Perteneciente al subestándar, perdón, ¿sí? Este lenguaje vulgar no hace distinción entre situaciones formales o situaciones informales, ¿sí? Es la modalidad lingüística usada por la gente que no ha tenido educación y en sus relaciones ordinarias. ¿Por qué? Porque tiene frecuentes transgresiones a la norma gramatical y el uso de vulgarismos. Como características de este tipo de lenguaje podemos decir que en primer lugar es un lenguaje que no se encuentra valorado socialmente, ¿sí? El léxico es escaso, ¿sí? Que se suple con gestos y el uso de palabras jergales, ¿sí? Altera fonética y morfológicamente las palabras. No se ciñe a cumplir las normas gramaticales del lenguaje, ¿sí? Y es usado por personas que no han podido acceder a la norma lingüística o a la norma gramatical. Sí, aquí tenemos un ejemplo de cómo sería el lenguaje vulgar. Muy bien. Luego tenemos el nivel estándar y hablamos del subestándar. Ahora estamos en el que es un poquito más, ¿sí? En el nivel estándar encontramos tanto el lenguaje coloquial y el lenguaje culto. En el lenguaje coloquial es el tipo de lenguaje, ¿no es cierto?, donde se va a utilizar las principales normas ortográficas, las sintácticas y gramaticales, aunque sí pueden existir ciertos errores, ¿sí? Este tipo de lenguaje coloquial es el empleo del lenguaje en un contexto informal, ¿sí? Puede ser en un contexto familiar o en un contexto distendido, ¿sí? También se lo conoce como familiar. A este tipo de lenguaje se lo conoce como lenguaje familiar. Se usa preferentemente en las situaciones de comunicación familiar, cuando estamos con nuestra familia, cuando estamos con nuestros amigos, ¿sí? Como por ejemplo los que tenemos aquí, ¿sí? Muy bien. Las características que tiene este lenguaje es que se va a centrar en la interacción, ¿sí? Este lenguaje se va a centrar en la interacción. Como les digo, si es de uso
familiar, obviamente se va a centrar entre la interacción que tendrían dos pares de personas, ¿sí? Se adquiere por la socialización o a través de la socialización, ¿sí? Acorta palabras, así como en este ejemplo de no has visto la tele, acorta la palabra televisión, ¿sí? Es decir, que hay un error gramatical, pero no transgrede gravemente la norma, ¿sí? Usa oraciones breves, usa oraciones simples y también utiliza expresiones jergales, ¿sí? Muy bien. Luego tenemos el lenguaje culto. El lenguaje culto implica un conocimiento y dominio de las reglas del lenguaje, ¿sí? Posee un léxico rico y es tipo de comunicación formal. Este tipo de lenguaje se va a dar en situaciones de comunicaciones ya que son formales, ¿sí? Posee un léxico bastante elaborado, un léxico totalmente rico, como una pronunciación correcta, cuidada y adecuada. Los mensajes que dan a conocer en el lenguaje culto tienen una precisión léxica, ¿sí? Usa oraciones y se usa en entrevistas de trabajo, en informes, en ensayos y en trabajos escolares. Muy bien. Aquí tenemos un ejemplo. Si decimos que se usa, ¿no es cierto?, en entrevistas de trabajo, en la elaboración de informes, ensayos y en trabajos escolares o trabajos académicos. Vamos a tener que poseer una precisión léxica para dar a conocer el mensaje en cuanto al lenguaje culto. Y el nivel súper estándar. El nivel súper estándar se encuentra clasificado de la siguiente manera. Tenemos el lenguaje poético, ¿sí? O el nivel formal literario también se denomina. Y el lenguaje científico. El lenguaje poético nos dice que se da la expresión de emociones y sentimientos a través del uso de la palabra. Por lo cual, para dotar de una belleza a esta emoción o a este sentimiento que se quiere expresar, utiliza un determinado recurso estilístico. ¿Sí? Estos recursos estilísticos son como, por ejemplo, el uso de las metáforas, de las metonimias, de las anáforas, de las aliteraciones, etc. Todos y cada uno de estos recursos pretenden embellecer el mensaje que se quiere dar a conocer. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería un poema, ¿sí? Luego tenemos el lenguaje científico. El lenguaje científico es preferible en el campo de las ciencias, ¿no es cierto?, o técnico cuando se evidencian tecnicismos. Aquí prima la transformación de la información objetiva, ¿sí? Con una presentación clara, una presentación ordenada de la información y por una determinada terminología específica de un ámbito del saber. ¿Por qué digo que prima la información objetiva? Porque si hablamos del lenguaje científico, vamos a establecer el hecho de que un determinado autor que ha estado elaborando, qué sé yo, algún artículo científico, ¿no es cierto?, va a mencionar toda la información que él ha encontrado en toda su investigación, ¿no es cierto? No va a mencionar lo que él pensaría que va a encontrar, sino lo que ya con hechos, con estadísticas, ya encontró. ¿Sí? Esto es información objetiva. Y también, como les decía, el uso de ciertos tecnicismos o palabras propias de una determinada rama del conocimiento. Como en este caso, aquí tenemos una palabra como es la antropozoonosis, ¿no es cierto? Personas, ¿no es cierto?, que no tuviesen un nivel de educación, por así decirlo, no tuviesen un nivel de educación elevado, no podrían entender este tipo de palabras. Por eso el lenguaje científico siempre va a estar dirigido a aquellas personas que ya se encuentran especializadas en una determinada rama del saber, ¿sí? Bueno, estimados estudiantes, esto ha sido por el día de hoy con respecto a las dos temáticas